exposición, quiero reconocer que este trabajo en realidad es en coautoría con Marco Antonio Hernández, pues sin su apoyo técnico difícilmente podría haber llegado a los mismos resultados durante varios años. El objeto de nuestra participación entonces es analizar los efectos de las políticas agrarias implementadas por el Estado mexicano nacido de la Revolución de 1910 en el uso y manejo del agua de una técnica de riego conocida como entarquinamiento, enlame, enlagonamiento o basin irrigation. Esta técnica fue parte importante de un proceso de cambio tecnológico ocurrido principalmente, aunque no de manera exclusiva, en la cuenca del río Lerma o más particularmente en el Bajío mexicano. Para los que no están familiarizados con la geografía mexicana, diremos que el Bajío es una amplia sucesión de valles y aluviones escalonados ubicados en el centro de México y alimentados por las corrientes del río Lerma. En épocas prehispánicas era la zona de frontera entre las tribus chichimecas y las civilizaciones náhuatl y purépechas. Si durante los últimos periodos del prehispánico el Bajío fue zona de frontera, a partir del siglo XVI se fue constituyendo en una región estratégica, primero como región agroganadera importante para la avanzada, protección y abasto de las zonas mineras de Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Parral. Un proceso que fue ubicado entre los siglos XVI y XVII. Después, como la principal región productora de trigo de Nueva España y del México independiente, entre fines del siglo XVII y primera mitad del XX, y ahora como el centro de las manufacturas automovilísticas del país. Nuestro interés se centrará en el periodo que corre entre finales del siglo XVII y primera mitad del XX. Durante este lapso, la producción de cereales en el Bajío creció exponencialmente, dejó de ser una región agroganadera y pasó a ser una región netamente agrícola. A este fenómeno se le ha denominado como proceso de cerealización o colonización interna, y en pocas palabras se caracteriza por una alta inversión de capital proveniente de la minería y el comercio en las actividades agrícolas, una alta disposición de tierras por ser una región poco poblada y una fuerte migración. Sin embargo, si vemos las condiciones geográficas regionales, nos encontramos con amplios valles propicios para la agricultura, pero con recursos hidráulicos limitados que eran suficientes para las actividades ganaderas, pero no para una economía agrícola. Por lo tanto, hacer del Bajío una región especializada en la producción de cereales, y en específico de trigo, requería de recursos hidráulicos extraordinarios. En una región semicálida, con precipitaciones anuales que rondan entre los 400 y los 800 milímetros y cuyo volumen mayor se concentra en los meses de lluvia, es decir, con corrientes superficiales predominantemente torrenciales, resulta difícil pensar que el aporte de sus ríos y arroyos perennes fueran suficientes para cubrir las necesidades de una región en pleno crecimiento agrícola. ¿Qué se tuvo que hacer para contar con recursos hidráulicos extraordinarios que permitieran el crecimiento de las tierras de riego? La solución para sembrar trigo de invierno fue el uso de las aguas torrenciales mediante cajas de agua llamados localmente entarquinamiento. El entarquinamiento es el almacenamiento temporal del agua torrencial en terrenos bordeados que se conocen como cajas de agua. Tiene por objeto dotar de humedad a los campos de cultivo, fertilizarlos por procesos de percolación de la materia orgánica, disolver sales minerales, renovar suelo y combatir plagas animales y vegetales, entre otros beneficios. Consideramos que se trata de un cambio tecnológico importante concentrado en el aprovechamiento del agua de lluvia, la fertilización de los terrenos por la incorporación anual de materia orgánica y el combate de plagas o malezas no deseadas por los ambientes aeróbicos y anaeróbicos que se generaban con la inundación temporal. Por ejemplo, el aprovechamiento de las diferentes corrientes torrenciales que bajan hacia el Bajío obligó a sus habitantes a desarrollar distintas soluciones técnicas para la formación de las cajas. En este sentido, los componentes materiales de los sistemas varían de acuerdo a la corriente de donde deriva el agua y a su posición en el espacio. En otras palabras, hay cajas que se manejan de manera individual y hay sistemas de cajas. La mayoría de estos sistemas hidráulicos respondían a la lógica oligárquica del control de los recursos de capital, mano de obra, tierra y agua. Es decir, fueron sistemas fundamentalmente creados y manejados por los propietarios de las haciendas del lugar. Además de los conocimientos necesarios para la construcción de presas, bordos, canales y compuertas, había otros saberes que debemos destacar. Por ejemplo, la diferenciación de las corrientes que se podían aprovechar para entarquinar los terrenos, es decir, cuáles corrientes o avenidas venían cargadas con mayor volumen de limo y cuáles deberían pasar sin ser aprovechadas. Esta era la razón por la cual los agricultores del Bajío hacían uso de 4 u 8 avenidas con duración hasta de una semana. Otro punto importante en el caso de los sistemas de cajas era el manejo mismo del agua, que una vez derivada por los canales se depositaba en las cajas siguiendo
una secuencia de llenado determinada. El desalojo del agua se hacía yendo otra secuencia, solo que en este proceso no siempre se vaciaban todas las cajas. Era común que se dejara llena alguna de las cajas superiores hasta finales de diciembre para garantizar por lo menos un riego de apoyo. Una tercera consideración tiene que ver con la superficie de la caja y el diseño de los bordos que la rodean. En este caso, la superficie entarquinada dependía del volumen de agua a almacenar y de las condiciones topográficas del terreno. A mayor superficie le correspondían bordos de sección trapezoidal de mayor altura y longitud. Por esta razón, una caja de agua podía tener una superficie de 5 a 500 hectáreas. Finalmente, la rotación de cultivos también era una práctica importante en el funcionamiento de las cajas. Las cajas eran sembradas de trigo en 2 años consecutivos y al tercero se sembraba con maíz. También ocurría que poco tiempo después de cada cosecha se dejara crecer una hierba llamada gamalot, que era aprovechada como pasto para ganado. Aquí conviene hacer una anotación. Si bien es cierto, el fuente antecedente colonial de los sistemas de riego abajeño, durante el siglo XIX, la ausencia de cambios en las estructuras sociales y económicas permitieron el crecimiento de las tierras entarquinadas o regadas. Por lo tanto, el crecimiento de la frontera agrícola de riego abajeña, aprovechando las innovaciones tecnológicas de la segunda revolución industrial, como la bomba hidráulica, puesto movida por hidrocarburos o electricidad. Las zonas del Bajío en donde ya se tiene una reconstrucción cartográfica de la práctica del entarquinamiento se localizan en las cuencas de los ríos Lajas, Silao, Guanajuato, Turbo y una sección del Lerma. Tratar de diferenciar y localizar los vestigios del entarquinamiento es una tarea que nos ha llevado casi 2 décadas y en la cual han estado involucrados historiadores, geógrafos, agrónomos, antropólogos, técnicos en computación. Un panorama de lo identificado, historiado y cartografiado hasta el momento nos permite enfatizar 3 puntos. Que la mayoría de los sistemas de riego estaban proyectados para el uso de las aguas torrenciales para los cultivos de invierno como el trigo. 2. Que salvo la zona del Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Salvatierra, el resto de los sistemas de riego se alimentaban predominantemente de las corrientes torrenciales tributarias del río Lerma. 3. Que se trataban de sistemas autónomos del control estatal por lo menos hasta finales del siglo XIX. 4. En conjunto, y aunque se trata de zonas relativamente pequeñas, los antiguos sistemas hidráulicos podían abarcar varias decenas de miles de hectáreas controladas por unos cuantos individuos. La gran irrigación y sus efectos. Lo primero que debemos reconocer es la revolución de 1910. Es la desaparición de la hacienda como eje articulador de la estructura agraria y la aparición del ejidatario, del ejido y de la parcela ejidal como actor y elementos estructurales del campo mexicano del siglo XX. Pero estas políticas tuvieron efectos perversos. En el tema que nos ocupa, uno de los principales es la desestructuración social y material de muchos sistemas hidráulicos abajeños. Los efectos sociales. Como ya ha quedado demostrado historiográficamente, hasta antes de 1888, la mayor parte de los sistemas de riego en México, por no decir que todos, eran manejados con un alto grado de autonomía por comunidades de regantes pequeñas en número de integrantes, pero en conjunto podría controlar decenas de miles de hectáreas. Y marco 1888 porque es la fecha en que el gobierno federal expide, a través de la expedición de una ley, empieza a intervenir en los sistemas hidráulicos y en la gobernanza en general del agua. Esta situación fue modificándose conforme la política de reparto agrario fue ampliándose en el país. A pesar de ser una obviedad, es necesario señalar que una parte de las tierras repartidas por los gobiernos de la revolución eran de riego y que con cada hectárea entregada a los ejidatarios disminuía el control de los ejidatados sobre el manejo del agua. Pero también, en la medida en que se repartían las tierras con derecho a riego, crecía el número de involucrados en el manejo del agua y la organización social se complejizaba. Este proceso fue especialmente importante para el funcionamiento del entarquinamiento porque requería de una organización social cohesionada. Para explicar mejor estas repercusiones vamos a poner 2 breves ejemplos. La hacienda de Roque en Celaya era una de las propiedades con mayores derechos de agua en el sistema de labradores de la época colonial. Contaba para la práctica del entarquinamiento con 19 cajas abastecidas por 2 canales, labradores y canal de la cuarta parte, que vienen desde el siglo XVI. Para el manejo del entarquinamiento ingresaba sus aguas por una caja principal o recibidora que cubría una superficie de 111 hectáreas aproximadamente. De esta caja se repartía el agua hacia las cajas inferiores. El hecho es que de la hacienda de Roque se dotó de tierras para los ejidos de Roque, Roque II, San Miguel Octopan y para la Escuela de Agricultura fundada en tiempos de la posrevolución. En este caso en particular, a pesar de que las políticas revolucionarias habían incrementado el número de usuarios del agua de 1 a por lo menos 4 más, considerando a los ejidos como una unidad, los límites de la dotación ejidal correspondió al espacio que ocupaban las cajas de agua como lo podemos apreciar en el mapa. Por lo tanto,
es posible pensar que al no desmantelarse el sistema, este podría seguir funcionando si prevalecía el pacto social que lo podía sostener, cosa muy distinta a lo que ocurrió en otros espacios como en el Valle de León, también en Guanajuato. Aquí la hacienda de Peñuelas presumía que desde el siglo XVIII poseía sus derechos de agua y a pesar de los conflictos con otras propiedades, seguía gozando de un volumen importante del agua del río Turbio. Esta hacienda había hecho obras que le permitían el manejo de 23 cajas. Como efecto del reparto agrario de la década de 1930, 6 ejidos fueron dotados con tierras de Peñuelas. De hecho, los hacendados solo se quedaron con una pequeña propiedad de poco más de 90 hectáreas de las 1809 que poseían. Si hasta antes del reparto agrario, la hacienda de Peñuelas era una unidad dentro del sistema de manejo de las aguas del río Turbio, después del reparto, este derecho fue compartido por otros 6 usuarios que eran los ejidos. En cuanto al manejo de las cajas, aquí las repercusiones fueron mayores, no por el hecho de haber realizado el reparto, sino porque en este proceso no se procuró mantener la antigua estructura de las cajas, sino todo lo contrario. Y, como lo demuestran los casos de los vallados, como son denominados localmente las cajas, de San Luis, San Joaquín y La Purísima, una sola caja fue repartida entre los miembros de 2 y hasta 3 ejidos distintos. En todos los casos que hemos referido reparto de ejidos y pequeña propiedad, habría que agregar la propia división ejidal constituida por parcelas de 2 a 4 hectáreas que se ve debajo de la capa donde se reconstruyeron las cajas, los ejidos. Los efectos materiales. Por el engrandecimiento de México, decía el emblema de la Comisión Nacional de Irrigación, organismo gubernamental creado en 1926 para materializar la política de crecimiento de la agricultura de riego en el país. Y no fue pocas cosas lo que se hizo a lo largo de 50 años, con resultados cuestionables o dispares. Es un hecho que las tierras de riego en México beneficiadas por las políticas estatales crecieron significativamente y que su materialización en los denominados distritos de riego permanece en nuestros días. La justicia social pro-revolucionaria traducida en el reparto de tierras y agua a un actor emergente en el campo mexicano y la construcción de los distritos de riego para cumplir las promesas de la revolución cambiaron la historia y transformaron el paisaje agrario abajeño. La construcción de los distritos de riego 011 y 097 y otras obras de menor alcance marcan el antes y el después en el manejo del agua para la agricultura durante el siglo XX. El proyecto gubernamental para el aprovechamiento del río Lerma, iniciado en 1927, se dividió en 2 partes. El Alto Río Lerma, que comprendía desde la presa de Tepustepec en el Estado de México hasta Salamanca en Guanajuato, y el Bajo Río Lerma arrancaba en Salamanca y terminaba en Chapala. Para efectos de este trabajo nos enfocaremos en el Alto Río Lerma, que en resumidas cuentas se componía de las siguientes obras. Primero, la presa de Tepustepec con una cortina de 280 metros de longitud y 40 metros de altura y una capacidad de 500 millones de metros cúbicos. También se tenía proyectado construir otras 2 presas, una vertedora para la generación de energía eléctrica a 30 kilómetros de Tepustepec y otra de almacenamiento con capacidad para 250 millones de metros cúbicos que se conocería como Solís. Para llevar las aguas del Lerma hasta la presa Solís, desde la presa Solís hasta la zona de Irapuato, ubicada a 72 kilómetros de distancia, se proyectaron y construyeron los canales Bajo Salamanca, que son los que estamos viendo, e Ingeniero Antonio Coria. La puesta en funcionamiento de estos 2 canales, con sus respectivas derivaciones secundarias, modificó la forma en que se manejaba el agua en el Bajío y fueron un factor más para el abandono del entarquinamiento como sistema de riego. Hasta antes de la construcción de la presa Solís y canal Antonio Coria, las haciendas y después la pequeña propiedad y los ejidos de la zona de Cortázar hacían uso de las aguas derivadas del río de la Laja, por lo menos a través de 3 canales que se desprendían de la presa de Merí. Esta agua era fundamental para el manejo de un sistema de cajas que hemos logrado reconstruir cartográficamente. Como podemos observar, del río de la Laja se desprendían por lo menos 3 canales, de los cuales hemos identificado plenamente 2, posiblemente de factura colonial y que eran aprovechados por diferentes ranchos o pequeñas haciendas de la zona mediante cajas de agua. Sin embargo, la construcción del canal Antonio Coria ya no hubo necesidad de derivar las aguas del río de la Laja porque el agua para riego se proveía directamente del Lerma y de manera constante, lo que hacía obsoleto el manejo del entarquinamiento. Más evidente fue el cambio en la zona de Salamanca. Aquí las cajas aprovechaban las pequeñas escorrentías que bajaban de la serranía inmediata al valle, es decir, ni siquiera alcanzaban a beneficiarse de una corriente superficial más o menos importante, pero la construcción del canal Bajo Salamanca permitió el riego por gravedad y la utilidad del entarquinamiento.
La construcción de la presa Solís y los canales Antonio Coria y Bajo Salamanca fueron definitorios del nuevo paisaje agrario abajeño. Al construirse la presa Solís, no solo se pudo controlar de manera permanente el río Lerma, también permitió el almacenamiento de un importante volumen de líquido que podía ser dosificado por los nuevos canales para garantizar no solo el crecimiento de las tierras bajo riego, sino el incremento de la superficie cosechada. En otras palabras, permitir el riego en cualquier época del año. Conclusiones. Más allá de la cantidad de nuevas tierras creadas por la irrigación revolucionaria, conviene destacar dos cosas. Primero, el origen de las cajas superficiales susceptibles de aprovechamiento sería distinto y, de hecho, de contar con agua perenne podría hacer que la práctica del entarquinamiento fuera obsoleta porque se podría disponer de agua en diferentes épocas del año, pero conducida muchas veces por canales distintos a los usados durante la época colonial del siglo XIX. Y hablo de posibilidad porque en otras zonas de la cuenca del río Lerma, como los valles de Coeneo y Zamora, estado de Michoacán, la práctica del entarquinamiento se conserva hasta la fecha. Segundo, es un hecho que la infraestructura de riego postrevolucionaria desplazó en muchas partes a las antiguas obras hidráulicas, pero este desplazamiento no fue total. Las antiguas obras de cabecera que dependían de las corrientes tributarias del Lerma pasaron a jugar un papel secundario y en no pocos casos desaparecieron. Muchos canales principales corrieron la misma suerte. El manejo del agua torrencial a través de las antiguas cajas también fue cayendo en desuso hasta casi su extinción, por lo menos en lo que al Bajío guanajuatense se refiere. En síntesis, lo que ha permanecido con el paso de los años son las evidencias arqueológicas y documentos de archivo que hicieron posible la reconstrucción de un paisaje que ya no es dominante en el antiguo granero de México.